Paz, mis queridos alumnos, bienvenidos a esta última clase. Voy a hacer la oración para dar inicio. Bendito Dios y Padre, queremos agradecerte por el regalo de la vida que nos das. Gracias Dios porque nos das también la oportunidad de servirte a través, Padre, de esta instrucción. Bendice a nuestros alumnos que están a la distancia, junto con sus familias y con sus congregaciones. Y bendito Dios, dirígenos con tu hermosa presencia y que esta última clase sea bendición para todos. En nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Muy bien, bueno, vamos a poner la presentación. Ya les había compartido el día de ayer el título, ¿Cómo alcanzar a las personas para Cristo? Y va a ser como un resumen de lo que ya hemos visto, pero voy a dar un fondo bíblico teológico aparte. ¿Cómo alcanzar a las personas para Cristo? Ese es el tema. Pero va influido va en el sentido más bien de predicar de persona a persona. Y vamos nosotros a utilizar la estrategia de Jesús, a conocer la estrategia de Jesús para alcanzar a las personas. Y si ustedes tienen su Biblia allí a la mano, entonces hay que localizar Mateo capítulo 10 y vamos a hacer un comparativo de un evangelio judío con un evangelio gentil. ¿Y por qué digo con un evangelio judío? Porque Mateo es un judío, era un cobrador de impuestos, era del pueblo judío, y vamos a revisar Mateo 10. Y lo primero que vamos a ver en la estrategia, cuando utilizamos la palabra estrategia, viene del griego stratos. ¿Qué significa la palabra stratos? Significa una metodología o un sistema para alcanzar un objetivo. Y la palabra estrategia es muy usada, bueno, era muy usada y es muy usada para hacer una guerra. Es decir, los generales para ganar una guerra hacían una estrategia y decían, bueno, voy a ver con cuánto ejército cuento, cuál es mi armamento, con a quién voy a enfrentar, qué armamento tiene, con cuánto ejército tiene, y la estrategia es cómo gano esta guerra. Entonces, la estrategia de Jesús es cómo alcanzamos a las personas para la salvación. Y lo que hace Jesús es que lo primero que hace, elige a 12. Hay una elección. Si nosotros leemos Mateo capítulo 9, miraremos en el último versículo de Mateo que el Señor le revela a sus discípulos estas palabras. Les dice, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y después de haber dicho estas palabras y después de haber orado a Dios, entonces elige a 12. Del versículo, del versículo 2, los 12 discípulos que Jesucristo eligió. Después de la elección, da instrucciones. Da instrucciones. Para poder hacer el envío, primero los instruye. Y después de darles instrucciones, vean ustedes como dice el verso 5 de Mateo 10, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, quiero que ustedes observen que hay un blanco definido. Es decir, ¿a qué personas hay que predicarles el evangelio del reino de Dios? ¿A qué personas? Y el blanco definido se encuentra entonces en el versículo 5 y versículo 6. Dice, por camino de gentiles no vayáis. O sea, no deben predicarle a los gentiles. Y en ciudad de samaritanos no entréis. Tampoco hay que predicar a los samaritanos. ¿A quién? ¿Cuál es el blanco definido para estos 12? Verso, verso 6. Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Después del blanco definido, entonces viene el mensaje específico. ¿Qué es lo que se va a predicar? ¿Cuál es la predicación para alcanzar a las personas para la salvación? Elige primero a 12, da instrucciones, el blanco definido es no prediquen a gentiles, no entren en ciudades de samaritanos, sino vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y el mensaje específico se encuentra en el verso 7 de Mateo 10. Y dice, y yendo,
predicad diciendo, ¿qué hay que predicar? El reino de los cielos se ha acercado. Muy bien, entonces estamos revisando la estrategia de Jesús con 12 personas. Y ahora vamos a hacer el comparativo con un evangelio gentil. ¿Y por qué gentil? Bueno, porque Mateo es judío y Lucas es griego. Es, es, es de origen helenístico, es griego. Y entonces vamos a ir al evangelio de Lucas, al capítulo 10. Y vamos a ver exactamente este, la misma formación que observamos en Mateo capítulo 10. Hay una elección, pero ahora ya no son 12, ahora son 70, verso 1. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Entonces ya no son 12. Ahora en el envío va a utilizar a setenta discípulos, pero también les da instrucciones y les dice, no lleven en bolsa, ni alforja, ni calzado, no saluden a nadie por el camino y les da ciertas instrucciones, pero también les designa un blanco definido, un blanco específico. ¿Cuál es el blanco específico definido? Bueno, se encuentra en el verso 1. Dice, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Quiere decir entonces que estos 70 se les considera un equipo de avanzada. Es decir, ellos van a llegar antes que llegue Jesús. Ellos van a llegar a la ciudad y van a decir, viene el Mesías, a toda, dice, a todo lugar y a toda ciudad donde Jesús iba a llegar. Es decir, es como cuando viene un gobernador o viene un presidente y manda un equipo de avanzada para poner el templete, el lugar donde, la tribuna donde va a dar la conferencia, donde va a disertar, ven todo lo de seguridad, el espacio. Bueno, en este caso, Jesús envía a estos 70 a asignarle las ciudades y los lugares donde Jesús iba a llegar. Ellos llegaban antes y hacían la difusión. Viene el Mesías, si hay enfermos, él viene sanando enfermos. Y también, aparte de que hay un blanco definido, también hay un mensaje específico. El blanco definido, bueno, ya miramos que son las ciudades y lugares donde Jesús iba a llegar. Y el mensaje específico se encuentra en el verso 11 de Lucas capítulo 10. Aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros, pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Entonces la estrategia de Jesús, tanto en Mateo 10 como en Lucas 10, es la misma. Hay una elección de personas para enviar, hay instrucciones que reciben y cada uno de los grupos tiene un blanco definido. En el caso de Mateo, solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, no gentiles, no samaritanos. Y el blanco definido en Lucas es solamente a las ciudades y lugares donde Jesús iba a llegar. Ellos llegaban antes como un equipo de avanzada. Muy bien, cuando estamos pensando en el 2025 y a punto de empezar el año 2026, ¿cuál es el mensaje que tenemos que predicar? ¿Cuál es el mensaje que tenemos que predicar? Tanto miramos en Mateo 10 como en Lucas 10 que el mensaje es predicar el reino de Dios. Y Jesús, después de resucitado, se pasó 40 días con sus discípulos hablándoles del reino de Dios. Ese fue su mensaje específico. Vayan a Hechos capítulo uno, y van a darse cuenta en el versículo 3 que dice la palabra así. Escribió el doctor Lucas esto: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Es decir, que el mensaje no ha cambiado. El mensaje es el mismo.
antes de ser muerto y antes de resucitar, era prediquen el reino de los cielos se ha acercado. Pero cuando Cristo resucita y antes de subir al cielo, está 40 días con sus discípulos y se dedica solo a hablarles del reino de Dios. Así que cuando la iglesia fue esparcida, cuando los discípulos fueron esparcidos, ¿cuál era lo que predicaban? Y podemos ir a Hechos capítulo 8 como una prueba, verso 12, lo que predicaba Felipe cuando entró a Samaria, a la región de Samaria. Dice Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios. Vean que se predica el evangelio del reino de Dios y agrega, y el nombre de Jesucristo. Felipe predicaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Entonces miramos nosotros cómo, cómo la predicación de la iglesia era predicar siempre acerca del reino de Dios. Y podemos nosotros ver que la predicación de Pablo, de Saulo de Tarso, ya encarcelado en un domicilio, en una prisión domiciliaria, en Mateo capítulo 28, versos 30 y 31, dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Verso 31 de Hechos 28 predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Por ello, pregunto, ¿cuál es tu predicación? ¿Cuál debería ser nuestra predicación? Nosotros tenemos que predicar acerca del reino de Dios y del Señor Jesucristo. Jesucristo, en el Nuevo Testamento, cuando estuvo aquí en la tierra, él mismo fue el mensajero y él mismo fue el mensaje. Así que hoy vamos a hablar del mensaje, un mensaje específico que es el reino de Dios y de ese mensajero que Dios envió, que es Jesucristo. Y a través del mensaje de salvación, entonces se bautizan hombres y mujeres. Identifica a quién estás tratando de evangelizar. Identifica. Y para ello tenemos diversos tipos de personas alrededor nuestro. Miramos nosotros como en Mateo 10, 5 y 6, Jesús diseñó un blanco específico. No prediquen a los gentiles, no prediquen entren a las ciudades de Samaria, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sin embargo, esta predicación de predicar solo a los judíos, solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel, se quedó tan concentrado en todos los judíos que no le predicaban a los gentiles, solo a los judíos. Y podemos ver un ejemplo en Hechos capítulo 11, versículo 19. Dice Hechos 11, 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Aquí están tres países diferentes: Chipre, Fenicia y Antioquía. No hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero si miramos el verso 20, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene. Estos eran judíos de la diáspora que habían venido a adorar a Jerusalén, que ahora iban de regreso. Y dice, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Se dejó de predicar solo a los judíos y aquí aparece otro blanco, los griegos. Y el versículo 21 dice, y la mano del Señor estaba con ellos, es decir, con estos varones de, este, de Chipre y de Sirene, estos varones estaban el Señor con ellos, dice, porque gran número creyó y se convirtió al Señor.
Pero vamos a ver ahora otro tipo de blanco específico, después de las ovejas perdidas de la casa de Israel, los judíos. Pablo tuvo un blanco específico y lo podemos nosotros observar en Gálatas capítulo 2 verso 7. Y vamos a ver aquí en Gálatas 2:7 que dice la palabra de esta manera. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. No es que haya dos evangelios, uno de la incircuncisión y el otro de la circuncisión. Es un solo evangelio, solamente que el blanco es diferente. Mientras que a Pablo dice, a mí se me dio el evangelio de la incircuncisión, significa que voy a predicar solo a los gentiles, a los que están sin circuncidar, a los incircuncisos. Pablo es el apóstol de los gentiles, mientras que a Pedro se le otorgó el evangelio de la circuncisión. Pedro está más enfocado a predicar solo a los judíos. Muy bien, dicho esto, podemos nosotros preguntarnos cuál es nuestro blanco evangelista. ¿Quiénes son? Si tienes a la mano un cuaderno, unas hojas para anotar, me gustaría que empezaras a escribir primero un familiar, el nombre de un familiar que no está en Cristo, que todavía no ha sido alcanzado por el Evangelio. Puede ser un primo, un tío, un hermano, un padre, una madre, una suegra, un familiar, el que tú quieras. Le pones nombre y apellido, un familiar. Entonces ya empiezas a definir a quién vas a predicarle el reino de Dios, un familiar. Segundo, ¿quién es tu mejor amigo? ¿Quién es tu mejor amigo? Bueno, dentro de los familiares, yo tengo el pendiente de un primo que se llama David. Se apellida Carreño, yo soy Ricardo Méndez Carreño. Entonces, su papá de mi primo es, era hermano de mi mamá. Ambos ya fallecieron, mi mamá y su papá de él eran hermanos. Es mi primo hermano. Y tengo la preocupación en la congoja porque es uno de mis objetivos para este tiempo, predicarle a mi primo. A todos los demás primos ya les hablé del Evangelio, a todos. Y gracias a Dios tenemos a nuestros primos, algunos de ellos, no todos, han conocido al Señor y están en nuestra iglesia. Otros han decidido no aceptar. Aquí el asunto es de que tú no los vas a convertir, los va a convertir Dios. Tú solamente les vas a presentar el Evangelio. Entonces, ese es tu blanco, un familiar. Y tu mejor amigo. Muchas veces nuestros mejores amigos no están ni en la iglesia. A veces los hermanos de la iglesia ni son nuestros mejores amigos. O sea, nuestro mejor amigo no está en la iglesia. Y a mí me pasó algo muy curioso. Yo tuve dos mejores amigos. Alguien que desde la secundaria fue mi amigo y estudiamos la secundaria y la preparatoria y se tuvo que ir a otro país, pero era mi amigo. Y cuando hubo oportunidad que él viajó de aquel país del norte a mi país, fue para que yo lo recibiera en mi casa y durante varios meses le hablé del Evangelio y él se regresó a aquel país porque vive en Estados Unidos de Norteamérica, pero ya bautizado y asiste a una iglesia de Dios de séptimo día allá en Estados Unidos. Mi otro amigo, que también estudió conmigo desde la preparatoria hasta la universidad, también le compartí el Evangelio. Incluso cuando yo me bauticé, que estudiaba el tercer año de la carrera de médico cirujano, él, él me acompañó a mi bautismo. Y, y su amistad y mi amistad fue creciendo y fue observando mi testimonio hasta que el Señor también lo alcanzó. Y entonces, gracias a Dios, mis dos mejores amigos conocieron a Jesucristo y el Señor convirtió su corazón. Pero también podemos considerar a un compañero de trabajo. Así que quiero que anotes en la hoja el nombre de un familiar, el nombre de tu mejor amigo o mejor amiga y un compañero de trabajo. Si es que trabajas, un compañero de trabajo. Pero si estudias, un compañero de la escuela, un compañero de trabajo, un compañero de estudios. Y por último, de esta red que estoy tratando de compartir contigo, es que podemos tener vecinos, un vecino que no se haya convertido todavía. Gracias a Dios, donde yo vivo, mis vecinos que están alrededor están con nosotros ya en la iglesia.
son parte de nuestra iglesia. Sin embargo, todavía tenemos vecinos, personas que han llegado a vivir de nuevos acá y tenemos ese pendiente de conocerlos, de hacernos de amistad con ellos y empezarles a compartir. Pero si tú tienes vecinos allá que todavía no conocen del Evangelio, entonces también tienes otra alternativa, un familiar, un amigo, un compañero de trabajo y un vecino. La estrategia para evangelizar, vamos a ver diferentes puntos de estrategia. El primero que tenemos que ocupar es la oración. La oración. Y después de la oración, vamos a ver y a conocer cómo diseñar una estrategia geográfica, una estrategia demográfica, una estrategia cultural o tecnológica y por último una estrategia espiritual. Para que esa flechita nos lleve a las personas, sean hombres o sean mujeres, sean jóvenes o sean adultos, sean ancianos, de cualquier edad y, y sean hombres o mujeres. Entonces, vamos a ver cada una de las estrategias. Vamos a empezar a hablar de la oración. Debemos de nosotros darnos el tiempo de la oración. Si te has convertido en evangelista o quieres ser un evangelista, debes de ser una persona de oración. ¿Se acuerdan que miramos nosotros en una de nuestras unidades que tenemos que tener dos amigos de oración, dos compañeros de oración? Tenemos que trabajar junto con ellos. ¿Para qué? Número uno, nuestra oración debe ser dirigida pidiéndole a Dios limpieza de nuestro corazón. Deseamos tener una vida de santidad. Que Dios nos ayude a tener una santidad personal. Recuerden que sin santidad nadie podrá ver a Dios, pero nadie verá a Dios, pero la santidad tiene que ver con que tengamos un buen testimonio. Y número dos, tenemos que ser intercesores. Primero, vamos a orar por el proyecto que vamos a utilizar para evangelizar. Que el Señor nos dé la inteligencia, la sabiduría. No vamos a orar para que bendiga el proyecto, porque Dios no bendice proyectos ni sistemas. Dios bendice personas que quieran trabajar con Él. Pero tenemos que orar por ese proyecto y el proyecto es, si yo voy a orar por que voy a evangelizar de persona a persona. O mi proyecto va a ser grupos familiares. ¿Cuál voy a utilizar? Entonces, para evangelizar. Número tres, el tiempo de oración para interceder por las personas que vamos a contactar para compartir el mensaje de salvación, que puede ser, número uno, un familiar, número dos, que puede ser, este, eh, decimos, un amigo, podemos, un compañero de trabajo y por último un vecino. Esos cuatro que son parte de nuestra red de relaciones, ¿sí? Entonces, tiempo de oración. Eh, la estrategia geográfica se refiere ubicar el lugar donde nosotros vamos a compartir el Evangelio. Determinar o saber o conocer dónde viven nuestros contactos e incluso saber de dónde son. Porque muchas veces de dónde viven ni siquiera son. Voy a dar un ejemplo. Yo acabo de regresar de Tijuana y fui a predicar a una iglesia en Ensenada, Baja California. Y me di cuenta que la iglesia estaba compuesta por diferentes hermanos que vienen de diferentes lugares del país. Había oaxaqueños, veracruzanos, de Guerrero, de la Ciudad de México y los que son nacidos de Tijuana, perdón, en Ensenada. Y y el segundo día que fui a predicar a Tijuana, me pasó lo mismo. Había personas que eran de Tijuana, que nacieron allí, pero otras que venían de Hidalgo, otras que venían de Guerrero, otras que venían de Oaxaca, otras que venían de Veracruz, otras que venían de México. Es decir, este, que muchas de ellas son ciudades cosmopolitas, es decir, que vienen de diferentes partes de lugares, incluso del mundo, y allí están, pero viven allí, pero no son de allí. Sin embargo, todos los que llegan a vivir
y son de otro lugar, traen su cultura o sus costumbres de donde viven. Por ejemplo, el día del domingo nos sirvieron un pollo en barbacoa estilo Hidalgo, que lo hacen en pozo, con hojas de maguey, muy rica la comida. Y entonces no era una comida típica de Tijuana, era del interior de la República. Porque aunque allí viven, pero de ahí no son. Y muchas veces necesitamos conocer el lugar y dónde son. Aprovechar para conocer el domicilio. Me dieron a mí el teléfono de una hija de una hermana que vive aquí en Acapulco y dice, no va a Tijuana, por favor, localice a mi hija a ver si se acerca a conocer de Dios. Entonces yo la contacto por teléfono y le digo, quisiera verte en vivo y a todo color, saludarte, estrechar tu mano. Dice, mi mamá me habló que iba a venir a localizarme. Me mandó la ubicación. Entonces conocí su domicilio. Me tomé la foto con ella, tomé la foto de donde ella es, el domicilio. Tengo ya su teléfono, su WhatsApp. Este, como yo ya no le iba a dar seguimiento a ella, bueno, tuve que darla en adopción, con hermanos que la van a ir a visitar y atender y llevarla a la iglesia. De saber de ella el teléfono, el WhatsApp, conocer el correo electrónico, si usa alguna red, de Facebook, Instagram, qué tipo, para la que yo la pueda localizar, para que sea localizable. Esa es tener una estrategia geográfica, es bien importante. Y si usa otra red social. Estrategia demográfica. Y aquí tiene que ver con las personas. ¿Quiénes son nuestros contactos? ¿Son hombres o son mujeres? ¿De qué sexo son? Por ejemplo, a esta chica que fui a visitar, que es hija de una de las hermanas, pues es una mujer. Entonces yo le encargué a las esposas de los pastores, de dos pastores, que sean las mujeres las que la visiten a ella. Cuando es un hombre, este, y salgo con mi esposa a compartir el evangelio, yo le predico el evangelio. Pero si es una mujer, yo dejo que mi esposa, le pida el teléfono, que mi esposa le pida sus datos, porque es mucho más fácil, si es casada, que ella se sienta con la confianza de que quien le va a dar la atención espiritual sea mi esposa, una mujer. Y aunque yo sea el pastor, este, eh, para que no vaya a haber malos entendidos o haya mayor confianza de la persona a la que yo estoy contactando, si es hombre o es mujer. Tiene que ver también la edad, porque no es lo mismo predicar a adultos mayores que a jóvenes, y no es lo mismo predicar a jóvenes que a adultos. Entonces, tenemos tres diferentes edades o grupos de edad en donde podemos compartir el evangelio. Por jóvenes puede predicarle a jóvenes, jóvenes con jóvenes, adultos con adultos, sí, y también a adultos mayores. Ahora, la percepción del evangelio es diferente de una edad a otra. Es bien importante saber que, por ejemplo, los jóvenes manejan mucha tecnología, los adultos mayores casi no, casi no. Y hay adultos que también les cuesta. Entonces, la edad tiene que ver cómo les vamos a compartir el evangelio. Y conocer su estado civil, si son solteros, casados, viudos o divorciados. Aquí les faltó divorciados, pero cualquiera de estos estados civiles, solteros, casados, viudos. ¿Por qué? Porque también va a ser pertinente la manera como podemos acercarnos con el evangelio. Si es casado, entonces a mí me gustaría que escuchara el evangelio ella y su esposo o él y su esposa. Si yo le voy a predicar a él, que también invite a su esposa. Si mi esposa la va a predicar a ella, que también invite a su esposo. Entonces, porque son casados. Si son solteros, entonces es más fácil que, eh, que podamos compartir el evangelio con un soltero o con una soltera, siempre y cuando sea del mismo sexo, para que no haya ese tipo de controversias
o de suspicacias o de malos entendidos. Y si son personas que han perdido la pareja, que se encuentran en viudez, también es bien importante conocer su estado civil para ver cómo podemos acercarnos a ellos y compartirles el evangelio, considerando que tuvieron una pérdida, ya sea lejana o cercana. Es decir, ya sea que tenga poco tiempo de haber quedado viudo o que tenga mucho tiempo, ¿verdad? No es lo mismo el poco tiempo que el mucho. ¿Por qué? Porque muchos de ellos ya han asimilado la parte de aceptación de la pérdida y otros quizás todavía están en ese duelo, en ese proceso y, y su estado civil y en ese proceso es muy importante conocerlo para poder compartir el evangelio de manera considerada. Y también en nuestros contactos saber qué relación tienen ellos con nosotros. Si yo voy a predicarle, ¿qué relación es mi familiar? ¿Es mi vecino? ¿Es mi amigo? ¿O es mi compañero de trabajo? ¿Qué relación tengo con ellos? Porque a lo mejor ninguna relación tengo con ellos. ¿Por qué? Porque puede ser el familiar de un hermano de la iglesia que me recomendó que yo le fuera a compartir el evangelio. Y entonces es un familiar del hermano de la iglesia, pero no tiene ninguna relación conmigo. Ni es mi amigo, ni es mi vecino, ni es mi compañero de trabajo. ¿Verdad? Entonces muchas veces tenemos que considerar qué tipo de relación. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, si no tenemos una relación con ellos, tenemos que primero ganárnoslos como amigos. ¿Se acuerdan que vimos una unidad que se llama eh, Haciendo Amigos? Entonces, es bien importante considerar que si no es nada de nosotros, tenemos que trabajar el aspecto de la amistad. El estado de salud. eh, las personas que vamos a evangelizar son personas que, entre comillas, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, que si están sanos, es decir, que si hay ausencia de enfermedad o padecen alguna enfermedad, son diabéticos, son hipertensos, están batallando con el cáncer, porque así nos ha tocado ir a compartir el Evangelio a personas que están en cama. Entonces, consideramos todos estos puntos y conocemos su estado de salud, si están graves, si están estables. Y es bien importante manejar una agenda, porque la pregunta aquí es a cuántas personas vamos a llegar con el mensaje. Tenemos que establecer un número de contactos que podamos manejar nosotros. Si de la semana solamente tengo oportunidad 2 días para presentar el Evangelio, ni 3, ni 4, ni 5 de la semana, solamente 2 días, que son los días en que yo puedo hacer visitas, pues no me voy a saturar de contactos. Voy a poner una persona por semana o dos, cuando mucho, que pueda yo atender. Entonces, bien importante conocer la estrategia demográfica. Estrategia cultural o tecnológica. Esta que tiene que ver con, si utilizamos un smartphone, si estamos utilizando un smartphone, un teléfono inteligente, y, y queremos contactar eh, a nuestros objetivos evangelísticos, este, a través de una red social, pues debemos saber qué red social están utilizando, qué usan. Eh, hay personas que no saben manejar el teléfono, que no saben manejar este, el teléfono. No saben manejar ninguna red, no saben entrar a Facebook, Instagram, incluso no saben mandar mensajes por WhatsApp, solamente usan el teléfono para hablar, para contestar y solamente para contestar o llamar. Entonces debemos de detectar el aspecto de la tecnología que usan y tenemos que conocer el nivel educativo de nuestros contactos. Porque de eso va a determinar cómo voy a compartir la palabra de Dios con ellos, de forma muy sencilla o de forma un poquito más elevada. Voy a dar un ejemplo. En una ocasión, fui invitado a predicar aquí a un
a una ciudad de Oaxaca, del estado de Oaxaca, del departamento de Oaxaca, Pinotepa Nacional. Y llegué allá y la mayoría de la gente a la que yo le iba a predicar, yo los vi con ropa muy sencilla, este, incluso con ropa autóctona, de la región, con ropa bordada, eh, de la región. Pero nunca me imaginé que esa comunidad de personas, la mayoría eran profesores de escuela primaria, directores de escuela secundaria, estaban dando clases en bachillerato, algunos en algún instituto tecnológico o alguna universidad. Es decir, eran personas de nivel educativo muy alto, muy alto. Sin embargo, yo me fui con la idea, con mi vista, de verlos que usaban una ropa sencilla de la usanza del lugar, es decir, de ropa autóctona, que esas que hacen a mano con ropa bordada, como las que vemos aquí en la imagen. Y y nunca me imaginé, y el pastor me dijo, hermanos, son gente que son profesores de educación preescolar, de educación primaria, secundaria, incluso dan clases. Dice, y aquí está un gerente que es el gerente de la Coca-Cola. Es decir, que es un licenciado, es alguien que trabaja en o lo administrativo de una gerencia. Pero viste muy sencillo como viste la comunidad, como viste la ciudad, del pueblo. Entonces, este, tenemos que conocer a nuestros contactos para que de esa manera compartir la palabra de Dios. Si son personas muy sencillas, en que su nivel educativo no es muy alto, tenemos que bajarnos a compartir la palabra de una forma más sencilla, más simple, más fácil, para que ellos puedan entender el Evangelio. Debemos incluso conocer a qué se dedican, ya sea ocupación o profesión. Eh, tenemos nosotros en nuestro grupo, fíjese, en nuestro grupo, a alguien que es contratista y se dedica a la construcción. Le decimos hermano Manuel, se llama Manuel. Y el hermano Manuel solamente ha escuchado el Evangelio, no sabe leer ni escribir. Bueno, escribir no sé si sabe hacer su rúbrica, me imagino que sí, pero leer no, no sabe leer. Sin embargo, es muy receptivo y es alguien que tiene poco tiempo de haber llegado a nuestro grupo y solamente por escuchar el mensaje. Porque dice la palabra en Romanos que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, saber a qué se dedican. Debemos también conocer su nivel socioeconómico. Por ejemplo, de este hermano Manuel, este, eh, que llega al grupo con su carro de lujo, tiene un nivel económico alto porque se dedica a la construcción. Dice, ejerce un trabajo que le reditúa económicamente. Pero si tenemos en nuestros grupos de nivel socioeconómico bajo, que apenas si tienen para comer, nos sirve para poder ejercer un ministerio de misericordia, ofrecerles alguna despensa, acercarles algunos productos de alimentos para que puedan ellos, este, eh, cuando menos sufragar lo mínimo de la comida. Y conocemos a muchas personas que están pasando momentos difíciles, que trabajan 2 o 3 días a la semana y los demás días no, y que se ven muy apretados en su economía. Y ahí que podemos nosotros hacer un ministerio de misericordia. Estrategia espiritual. ¿Se acuerdan cuando nosotros estuvimos viendo Evangelismo Explosivo, que vamos de vida secular? Que estoy repitiendo lo mismo, pero un poquito más enfocado. Vida secular. Y luego vida religiosa para determinar la estrategia espiritual. Tenemos que preguntarnos en qué creen nuestros contactos. ¿Profesan alguna religión? ¿En qué están confiando para ser salvos? Y aquí vienen las dos preguntas de diagnóstico.
para descubrir en qué confían. Las dos preguntas de diagnóstico. Y podemos nosotros decirle, si usted muriera hoy, ¿qué seguridad tiene de entrar al reino de Dios? Si usted muriera hoy y se presentara delante de Dios y Dios le preguntara, Ricardo, ¿por qué tengo que dejarte entrar? ¿Usted qué le contestaría? Esas son las preguntas que manejamos, las preguntas de diagnóstico, para conocer la estrategia espiritual. Y de una manera ya más sintetizada, lo que vimos en las unidades es que tenemos que aprendernos la introducción, la introducción, y tenemos que saber manejar acerca de la vida secular del candidato que vamos a evangelizar. A qué se dedican, qué es lo que hacen, cuáles son sus aficiones, sus gustos, etcétera. Su vida religiosa, si asisten a alguna iglesia, qué compromiso tienen con la iglesia, cada cuando van a la iglesia y, y presentar nuestro testimonio, tanto el de la iglesia como personal, y decirles cómo es que nosotros ahora tenemos vida eterna, sin decirle cómo la hemos conseguido todavía. Nada más decirles, tengo la seguridad que si yo muero, yo tengo vida eterna. Y le gustaría a usted tener la misma seguridad. Entonces ya entramos a su vida espiritual y son con las primera y segunda pregunta de diagnóstico que ya comenté. Y viene la transición, ¿sí? Cuando usted me contestó la primera pregunta, yo creí que tenía buenas noticias para usted, pero al escuchar la respuesta a la segunda pregunta, quiero decirle que tengo las noticias más maravillosas que usted jamás ha escuchado. Y de esa manera hacemos la transición y podemos pasar a, a lo que es el Evangelio, a lo que es el Evangelio. Y recuerden, el Evangelio es gracia, hombre, Dios, Cristo y fe. Y de manera otra vez de recordatorio, decimos que la gracia es como un regalo, es un don inmerecido, no me lo gano y no lo merezco. Y entonces decimos que la gracia como sinónimo es vida eterna, como sinónimo es el reino de Dios. Y el reino de Dios y la vida eterna es un regalo, la gracia. Y entonces, en Romanos 6:23, que no vamos a citar el texto completo, sino la segunda parte del texto donde dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y le decimos, la vida eterna es un regalo, esta no se gana, ni tampoco se merece. Ni se gana, ni se merece. Efesios 2:8 al 9 decimos, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, mas es don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Y pasamos entonces a la ilustración que ya ustedes ya conocen, el regalo de un amigo, ¿verdad? Imagínese usted, doña Anita, que alguien, su mejor amiga le trae un regalo. Puede ser un reloj muy fino. Usted no puede decirle a su amiga, oye, ¿cuánto te costó? Es muy caro. Te voy a ayudar con esto. Dice, no, no lo haría porque sería una ofensa para mi amiga que me lo está regalando. Me lo está regalando. Le costó mucho dinero, quizás mucho dinero, pero al fin es un regalo. Y podemos hacer la ilustración de que la vida eterna Dios nos la da como un regalo. No me la gano y no me la merezco. Y cuando hablamos de no me la gano y no me la merezco, podemos nosotros citarle que todos nosotros, en algún momento de nuestra vida, desde que nacimos y fuimos criados, se nos inculcó ganarnos las cosas. Es decir, siempre estamos compitiendo y ganando. Es decir, mi papá me decía, mira, si me sacas buenas calificaciones, te compro tu pelota de fútbol. Si terminas la educación secundaria, te compro una bicicleta.
Y llega el momento que cuando entres a trabajar, lo mismo te dicen, si usted no falta, si usted es productivo, si usted vamos a subirlo de puesto, no van a subir de puesto a un holgazán, a un faltista, no, van a subir a alguien que esté comprometido con la empresa o con el negocio y se está ganando el lugar. En este caso, no nos ganamos la vida eterna, no me la gano y no la merezco. Y las transiciones para pasar de gracia a hombre, dice, esto lo podemos ver más claro cuando vemos lo que la Biblia dice sobre el hombre. Y entonces miramos al hombre. Por un lado, el hombre es pecador y por otro lado, Dios es un Dios santo. Y entre Dios y el pecador está un abismo de separación que es el pecado y que produce la muerte. Entonces el hombre, tomando el dedo índice, gracias al dedo pulgar, índice, podemos decir que es pecador. Y en Romanos capítulo 3 verso 23 este texto lo tenemos que no recetárselo a la persona, incluso lo podemos nosotros personalizar. Romanos 3:23 por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y entonces yo puedo decirle, mire, don Ramón, por cuanto yo pequé, estoy destituido de la gloria de Dios. No se lo digo a él. Mire, don Ramón, porque usted pecó, o sea, tenemos que no utilizar a la persona, nos posicionamos nosotros o posicionamos a toda la humanidad, por cuanto todos, toda la humanidad. Y decimos, los argentinos, los mexicanos, los ingleses, todo el mundo, y es todo el mundo, es pecador. Todos somos pecadores. Entonces, de esa manera nosotros le estamos diciendo a la persona que el hombre es pecador y no puede salvarse a sí mismo. Le llevamos a la definición del pecado porque muchos no saben qué es el pecado. Y le dicen, mire, la misma Biblia define lo que es el pecado. En Primera de Juan, capítulo 3 verso 4 que el pecado es infracción de la ley. Y nosotros le preguntamos a, a la persona que estamos, oiga, ¿usted conduce, maneja algún vehículo? Sí, sí, manejo mi auto. Oiga, ¿y tiene licencia? Sí, ¿y la tiene vigente o está vencida? ¿Qué pasaría si usted en un semáforo se pasa la luz roja? Y dice, no, pues cometería una infracción. Sí, porque usted está cometiendo una infracción a la ley de tránsito y movilidad. Y en el caso de 1 Juan 3:4 dice, el pecado es infracción de la ley. Y nosotros cometemos una infracción a la ley de Dios. Es decir, hace un pecado de tránsito al pasarse una luz roja. Es un pecado, una falta, una infracción a la ley. Pero cuando hablamos en sentido espiritual de Dios, nosotros infringimos la ley de Dios. Y podemos citarles algunos mandamientos muy sencillos. Por ejemplo, usted conoce el mandamiento número 9 de la ley de Dios. Y dice, no, no me recuerdo mucho. Bueno, le voy a recordar. Dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Es decir, no cometer mentira. ¿Alguna vez usted ha mentido desde que nació? No ha mentido. Y va a darse cuenta, no, pues sí, todos hemos mentido. En alguna ocasión hemos mentido. Entonces, ya le definimos qué es el pecado. Y podemos dar la ilustración de los tres pecados diarios, de los tres pecados diarios. Imagínese que usted se pelea con su esposo en su casa, se insultan y- y terminan peleados. Primer pecado. Segundo, este, sale en su auto y se insulta con alguien que le atravesó el carro, usted se frenó y le insulta, le dice hasta de que se va a morir y ya cometió el segundo pecado. El tercero, pasa una mujer, si es un hombre, pasa una mujer y usted la escanea de arriba abajo, la mira y usted ya pecó tres pecados al día y lo hace multiplicar tres pecados por semana, son 21 pecados. Y si el mes tiene 4 semanas, son 84 pecados.
pero el año tiene 12 meses y entonces son más de 1000 pecados. Y hacemos esta ilustración. Entonces el hombre es pecador y no puede salvarse a sí mismo. Mateo 5:48 dice, sed perfectos como vuestro Padre de Dios es perfecto. Y entonces tenemos nosotros que ilustrar esta parte con el huevo podrido y decirle, mire, señora Marielena, ¿cuántos hijos tiene? No, pues que tengo 3. ¿Con cuántos huevos utiliza para hacerle un omelette a sus hijos? No, si son 3, con 6, bueno, hasta con 7 huevos. Muy bien, usted va a hacerles un omelette y resulta que de esos 7 huevos, 6 salen bien buenos y solamente un huevo sale podrido. Ese huevo podrido revuelto con los otros 6 buenos, ¿usted le daría el omelette? Y ella contestaría, no, señor, no lo haría porque el huevo podrido ya me echó a perder los demás 6 huevos que ya tengo en el sartén. Y entonces, este, me echó a perder toda la comida. Bueno, así es como un pecadito que cometamos echa a perder toda nuestra vida. Y podemos decirle que el hombre es pecador y no puede salvarse a sí mismo. Entonces le preguntamos, ¿entiende por qué es imposible llegar al reino por las buenas obras? Porque nuestras buenas obras no alcanzan para poder entrar al reino de Dios. Y luego viene una transición para pasar de hombre a Dios. Y para entender esto, necesitamos considerar lo que Dios dice de sí mismo en la Biblia. ¿Qué dice Dios de sí mismo en la Biblia? Y entonces pasamos al dedo medio. Dios es justo, Dios es amor. Y dice, Dios es misericordioso. Como es amor, Él, por tanto, no nos quiere castigar. 1 Juan 4:8, segunda parte del texto. Dios es amor y no nos quiere castigar. Pero al mismo tiempo, Dios es justo. Por tanto, tiene que castigarnos por los pecados que cometimos. Y en Éxodo 34:7 dice que Él no pasará por alto nuestra iniquidad. Dice el versículo, dice, eh, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos. O sea que Él, como es justo, tiene que castigarnos por los pecados cometidos. Por un lado es amor, no nos quiere castigar, pero por otro lado nos tiene que castigar por los pecados cometidos. Y pasamos al siguiente punto con la siguiente transición. Dios resolvió este aparente dilema en la persona de Jesucristo. Y no quiere decir, cuando hablamos de aparente dilema, como que a Dios le agarró de sorpresa este problema. No, Dios ya lo tiene en su plan, enviar a su Hijo Jesucristo. Él ya tiene su plan para redimir al ser humano del pecado. Y Dios lo resuelve por eso, de este aparente dilema. Eso aparente dilema no es un dilema. Y lo resuelve en la persona de su Hijo Jesucristo. Y entonces pasamos a Cristo y lo ocupamos el dedo anular, porque gracia, hombre, Dios, Cristo. Ahora en el dedo anular podemos hablar de Cristo y decir, ¿quién es Cristo? ¿Y qué hizo? Primero, ¿quién es? Bueno, es el infinito Dios que se hizo hombre. ¿Cómo lo define la palabra? En Juan capítulo 1, verso 1 dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este logos, que es la palabra divina, estaba con Dios en el principio y es Dios. Y el verso 14 de Juan 1, entonces ahora se va a manifestar haciéndose ser humano, el Dios que se hace hombre. Dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Hizo su tienda de campaña junto a la nuestra, tabernaculizó entre nosotros. Y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Y el segundo punto es ¿qué hizo? Ya vimos quién es el infinito Dios. ¿Y qué hizo? Bueno, Él murió en la cruz y resucitó para pagar por nuestros pecados y nos compró un lugar en el reino que nos ofrece gratuitamente. Es decir, el reino de Dios tiene un costo. La entrada al reino de Dios sí tiene un costo, sí cuesta. A nosotros no nos cuesta. Nosotros entramos gratuitamente, pero al Padre le costó la muerte de su Hijo. La sangre de Cristo vino a servir para pagar por nuestros pecados. Él vino a redimirnos con su preciosa sangre y nos compra un lugar para que entremos al reino de Dios que Él nos ofrece de manera gratuita. Es decir, es algo que salió mucho, muy caro, que pero para nosotros es gratuito. Y viene la ilustración del libro de pecados. Y se ocupa Isaías 53, versículo 6. Dice la palabra en Isaías 53, 6. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Y utilizamos el libro y un objeto que aparezca acá, como si fuera un libro, y decimos, mire, ve este, aquí está el registro de todos nuestros pecados. Y aquí está Jesús. Entonces, él dice la palabra aquí en el versículo 6 dice, y Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aquí está, Jehová cargó en él el pecado. Y pasamos de una mano a otra. Y aparece la palabra de, que está en el Evangelio de Juan, tetelestai, donde el Señor dice, consumado es. La deuda ha sido, ha sido pagada. Y entonces pasamos nosotros la siguiente eh, transición, que es el de Dominique. Este regalo solo se recibe por la fe. Solo se recibe por la fe. Y entonces pasamos a la fe. Y decimos que la fe es la llave que abre la puerta del reino de Dios. Y vamos a hablar primero de lo que no es la fe. Lo que no es la fe. ¿Qué podemos decir? Ah, el mero conocimiento intelectual. Saber de Dios. Santiago capítulo 2 verso 19. Y dice el texto en Santiago 2:19, de esta manera. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Muchas personas creen en Dios. Les preguntamos y creen en Dios. Pero creen en Dios como creer en el padre de la patria, en un héroe nacional que existió, en Abraham Lincoln, Miguel Hidalgo, José Martí, o sea, en algún héroe que haya existido y porque lo tienen como un conocimiento intelectual. Y a la gente le pregunta, oye, ¿usted cree en Dios? Y dice, yo sí creo en Dios, pero está aquí solamente como algo intelectual. Eh, en alguna vez le pregunté a alguien, oiga, ¿usted cree en Jesucristo? Dice, sí. ¿Y cómo es que cree en él? Ah, es que lo vi en la televisión, en una película. Entonces él vio la película y recibió la información y su conocimiento de que Cristo existió está aquí en su cabeza. Es puro conocimiento intelectual. Y la fe temporal, bueno, el conocimiento intelectual no salva a nadie, porque también Satanás cree y tiembla, y Satanás no va a ser salvo, aunque cree en Dios, cree que Dios es uno y que Dios existe, pero no va a ser salvo. Entonces mucha gente cree en Dios, pero no tiene una fe
este, que confía en Él, sino intelectual. Y la fe temporal, este, es aquella que creemos de momento, de manera temporal, porque la utilizamos para una enfermedad o un viaje. Y decimos, Señor, si sanas a mi hija, a mi hijo. Yo hice una oración así hace muchos años. Oré por un hermano que estaba muy grave y entró al hospital. Y Señor, si sanas a mi hermanito, yo me voy a portar bien, yo voy a. ¿Y cuál? Mi hermano sanó. Y yo me olvidé de esa oración, de ese compromiso. Es una fe temporal que no salva a nadie. O simplemente haces tu oración porque vas a volar de una ciudad a otra, vas a ir a viajar en avión o en bus o en tren, lo que sea, y dices, quiero llegar con bien a tal lugar. Y eso es una fe temporal, pero que no salva a nadie. Lo que sí es la fe que salva es cuando las personas depositan toda su confianza en Jesucristo para obtener el regalo de la vida eterna. Es decir, ya no confías en tus obras, ya no confías en que si me porto bien voy a obtener la vida eterna, ya no confías en ti, sino pones toda tu fe y toda tu confianza en Jesucristo. Hechos 16:31 dijo el carcelero de Filipos, ¿qué haré para ser salvo? Y, y Pablo y Silas le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y podemos poner la ilustración de la silla, que ya lo vimos en el ejemplo. ¿Ah? Mire, doña Paulita, ¿usted ve la silla que está aquí? Sí, sí la ve. Muy bien. ¿Cree que esta silla me puede aguantar? Sí, yo creo que sí. ¿Y por qué no me está aguantando ahorita? Y ella me dice, porque usted todavía no está sentado en ella. Ah, muy bien. Y me permites taparle los ojos con un lienzo, una pañoleta, le tapamos un paño los ojos y le decimos, aquí está la silla. Usted ya sabe que está la silla. ¿Y por qué a ojos cerrados? Porque si es a ojos abiertos, ya no es por fe, es por vista. Entonces, vamos a decirle, aquí está la silla. Usted no la ve, pero aquí está la silla. Y quiero decirle que en esta silla está Jesucristo. Y que usted quiere depositar toda su confianza en Él. Déjese caer en la silla sin ver. Y entonces la dejamos caer y ya cae en la silla. Y le digo, ¿qué sintió? Dice, ay, este, pues por un momento tuve temor porque, y si no está la silla, pero usted me confirmó que la silla ahí estaba la silla, y yo empecé a creer que ahí estaba la silla y me dejé caer en la silla. Esta ilustración puede llevar a que puedan entender cuando uno deposita toda la confianza, toda su vida en Jesucristo para obtener el regalo de la vida eterna. Y también puede utilizar la ilustración de la mano del mendigo, de aquel que está estirando su mano para recibir una moneda o algo. Muy bien, y pasamos al punto de la decisión. Recuerden que cuando hablamos de evangelismo explosivo, era introducción, evangelio, decisión y asistencia espiritual inmediata. Y así rápidamente llegamos a la decisión. Cuando ya le presentamos gracia, hombre, Dios, Cristo y fe, hacemos una pregunta que se llama pregunta calificadora. Y le preguntamos, don Juanito, todo lo que ya le dije tiene esto sentido para usted. Yo hice una práctica ahora que estuve en Tijuana y había un jovencito que había sido invitado. Y entonces le dije, Gustavo, todo lo que yo ya dije de gracia, hombre, Dios, Cristo y fe, ¿tiene esto sentido para usted? Y él me dijo, sí, sí, sí tiene sentido. Y luego de esto viene la pregunta de la decisión. Gustavo, Juanito, ¿desea usted recibir el regalo de la vida eterna ahora? Ahora. Eh, eh, dos personas, dos personas, decidieron aceptar a Cristo. Una se llamaba María y la otra se llamaba Benito. Estas dos personas que fueron invitadas por sus amigos, sus familiares, conocieron el Evangelio. Allá en Tijuana estuve este fin de semana que pasó. Recibieron el regalo de la vida eterna.
Pero cuando ellos deciden recibirlo, yo tengo que hacerle una aclaración de la decisión. ¿Qué significa recibir el regalo de la vida eterna? Y le digo, mire, doña Mari y don Benito, es poner toda su confianza solo en Cristo, no en sus obras, no en que usted se porta bien, no, toda su confianza en Cristo Jesús. Y entonces explico qué es creer y qué es recibir. Recibir a Cristo como Señor y Salvador. Porque a veces solamente se recibe como Señor, perdón, como Salvador. Que me salve, que me quite de mis pecados, que me libre, todo eso. Pero no se quieren comprometer con Jesús como Señor. Que el Señor manda que guardemos sus mandamientos, que obedezcamos sus mandamientos. Y la gente se reacia, se pone difícil. Y entonces no, hay que recibir a Cristo como Señor y como Salvador. El Señor manda y usted y yo obedecemos. El Señor nos salva y nos otorga la salvación sin que me cueste a mí, ya le costó a Él. Y nosotros tenemos que aclarar bien acerca de lo que significa el arrepentimiento en esta parte de la decisión. Aclararle que es eh, arrepentirse de los pecados para que funcione que su nombre se escriba en el libro de la vida. Una persona que se arrepiente sinceramente de sus pecados va a alcanzar misericordia y va a alcanzar el perdón de sus pecados. Cuando las personas arrepentidas van a entender fácilmente cuando se les habla el bautismo, porque hay que hacer hincapié que el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Y luego viene la oración por él para que Dios le dé fe. Es decir, oro en silencio y pido por Juanito. Señor, te pido por Juan, que abre su corazón, que él pueda recibirte, que él pueda aceptarte. Señor, que lo hagas una nueva criatura. Yo estoy orando por él, estoy intercediendo por él, para que Dios le dé la fe, porque la fe también es un don, es un regalo que da Dios. Y para que también Dios lo haga sentir arrepentimiento, que él se pueda arrepentir de sus faltas, de sus pecados. Eso es oro por él, sin que él se dé cuenta que yo estoy orando por él. Yo lo oro en silencio por Juan para que se arrepienta y Dios le dé fe. Y luego voy a orar con él. Le pido que repita conmigo una breve oración, pidiéndole a Dios que, que él está arrepentido, que lo perdone, que haga que su nombre se escriba en el libro de la vida, que él quiere aceptar y confiar solo en Jesucristo. Él quiere obtener el grado de la vida eterna solo en Jesús. Entonces lo ayudamos para que él ore y él pueda repetir estas palabras. Y la tercera oración es, voy a orar por él y que no repita las palabras. Voy a orar por ti, Juanito, y voy a pedirle a Dios que el Espíritu Santo venga en este momento en tu vida y el Espíritu Santo te selle y te dé seguridad de que ya tienes vida eterna. Que el Espíritu Santo confirme lo que tú has confesado con tus labios para que el Señor te otorgue la salvación. Y luego viene la asistencia espiritual inmediata, que eso lo vimos en una unidad completa. Aquí, en la asistencia espiritual inmediata, tenemos nosotros que apoyar a esta persona nueva con un compañero de crecimiento, alguien que lo acompañe en su vida espiritual, que puede ser permanente o puede ser temporal, pero debe ser un compañero de crecimiento, que lo ayude a crecer en las 5 áreas de la misión, que lo ayude a crecer en adoración, que lo ayude a crecer en edificación, que lo ayude a crecer en servicio, que lo ayude a crecer en comunión y que lo ayude a crecer en evangelización. Entonces, en las diferentes 5 áreas de la misión, que las vimos cuando vimos grupos familiares, un compañero de crecimiento. E incluso hay hasta un test espiritual para apoyar al compañero en crecimiento. Y los 5 modelos que manejamos de crecimiento son la Biblia, la oración, la comunión, la adoración y el testimonio. Es decir, eh, es bien importante que si estamos evangelizando a alguien ya tengamos
alguna Biblia bien arregladita, bien adornada, como si fuera un regalo, con su moñito, y le entregamos una Biblia personalizada con su nombre de él y con alguna palabra. Don Rubén, este, con mucho cariño le entregamos este volumen sagrado para que cuando usted lo lea, encuentre en él paz en sus momentos de dificultad, encuentre fe en sus momentos de duda y encuentre a Jesucristo, su único Salvador. Con cariño y con aprecio, fulano de tal. Un breve o un texto bíblico, ¿verdad? Le regamos la Biblia, su primera Biblia. Pero esto implica que yo le tenga que enseñar a estudiar la palabra, a leer la palabra. Y le voy a recomendar que empiece con el Evangelio de Juan. Y cada semana, cada día de la semana, una pequeña porción. Y a la vez que yo venga a visitarlo, que me tenga anotadas todas sus dudas y preguntas de lo que ha leído. Y, y podamos conversar con él con el estudio de la Biblia. Que él vaya creciendo estudiando la Biblia, pero lo referimos a un evangelio, el Evangelio de Juan. Y uno se puede preguntar, hermano, ¿y por qué el Evangelio de Juan? Bueno, el Evangelio de Juan implica que revela a Jesucristo como Dios desde el primer versículo. Es el único evangelio que desde el primer versículo nos revela a Jesucristo como Dios. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Que queremos que Él reconozca de un principio a Jesucristo como el Dios de la vida, el Dios que creó el universo, que creó todas las cosas. Subsisten por Él y son para Él. Después vamos a trabajar con la oración, vamos a enseñarle a orar. Y usted puede utilizar el Evangelio de Mateo capítulo 6, donde el Señor enseña a sus discípulos a orar, y puede usar el Padre Nuestro como un cartabón para decirle que en el Padre Nuestro están todas las partes que requiere una oración, que requiere una oración. Usted tiene que decirle, y usted tiene que empezar las oraciones primero reconociendo al Dios que está en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. Reconocer a Dios como Padre. Y viene ahí todo lo que encierra una oración y al final decirle, y todo lo que te lo pido en el nombre de Cristo, porque Jesús también nos lleva a decir, todo lo que le piden al Padre en mi nombre se les hará concedido. Entonces es importante que les estructuremos bien y se aprendan a orar nuestros hermanos recién evangelizados. Y la parte de comunión tiene que ver con que convivamos con Él, lo llevamos a comer a nuestra casa, comamos en su casa, este, tengamos ese acercamiento con Él como parte de la familia cristiana, que ya es parte de la familia, que es parte de la iglesia. Y esto no solamente lo hacemos en las reuniones, donde hay convivencia, sino también lo hacemos en los hogares, ya sea que nos visiten a nosotros o nosotros los visitamos. Y en la parte de adoración, que tiene que ver en que hay que enseñarles no solamente a, a cantar, porque cantar no solamente es adorar, sino el buen testimonio, este, eh, ofrendar, diezmar, todo lo que implica adorar a Dios. Y por último, el testimonio. Enseñarle en cuatro partes cómo escribir su testimonio para que él ya esté compartiéndole con sus familiares, con sus amigos, con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo, que él empiece a testificar y, y citarlo para asistir a la iglesia. Es decir, mira, yo te pago la torta, te pago el refresco, el pasaje, el taxi, el Uber, yo quiero que vayas a la iglesia, yo paso por ti. Entonces, tratamos de trabajar todo aquello que es necesario que podamos nosotros hacer para que Él asista a nuestras reuniones en la iglesia. Muy bien, terminamos esta parte. eh,
lo que es de manera general, cómo podemos alcanzar a las personas para Cristo. Permiso, Pastor Ricardo. Ya listo. Bueno, Pastor, muchas gracias. Gracias, como siempre decimos, por este... eh, primero creo que es el cumplimiento del propósito que Dios ha tenido en su vida. Creo que eso lo testificamos y damos gracias a Dios por la obediencia que usted como siervo del Señor ha tenido para cumplir este propósito de transmitir esta pasión a otras generaciones y que podamos de alguna manera cumplir este propósito de la misión de Dios. En segunda, pues también de agradecer que siga queriendo invertir con nosotros aquí en el Seminario Bíblico Argentino. Gracias a Dios estamos en nuestro quinto año. Eh, Vamos a sacar nuestra tercera generación ya ahora en el mes de febrero y de alguna manera usted ha sido parte muy importante de esto y bueno, le agradecemos muchísimo. Le ruego a todos los alumnos que puedan siempre capitalizar todas estas enseñanzas. Sé que muchos de ustedes ya lo están poniendo en práctica, hay mucho testimonio de alumnos que han puesto en práctica estas enseñanzas y están dando muy buenos resultados, así que creo que todo es por el obrar del Espíritu Santo. No echen en saco roto esto y esperamos que se avive el espíritu evangelista que todos tenemos dentro de nosotros. Así que bueno, quiero agradecer a nombre de todos los que hacemos el seminario al pastor Ricardo Méndez por su disposición. Deseamos que su viaje a Guatemala la próxima semana sea de bendición, que donde quiera que esté, a través de su persona, el Espíritu Santo toque el corazón de muchas personas y vengan al conocimiento de la verdad. Queremos cerrar este tiempo entonces con una oración para dar por concluida la cursada, pidiéndoles que por favor envíen sus cuestionarios al grupo, al número telefónico del pastor. Son cuestiones muy sencillos, pero que refuerzan muchísimo el aprendizaje obtenido. Así que por favor, no se demoren, tienen la próxima semana para poder hacerlo, ¿no es cierto? Bueno, pues vamos a orar y vamos a agradecer a Dios por este tiempo. Padre, te damos muchas gracias por darnos la oportunidad de tener esta enseñanza, esta reflexión, Señor, acerca de nuestro quehacer y las muchas formas que podemos echar mano para que las personas vengan al conocimiento de la verdad que es en Cristo Jesús. Gracias te doy por la vida de todos los alumnos y de todas las alumnas que han tomado esta clase y sé, Señor, que usarás toda esta herramienta en el corazón de ellos para bendecir a tu iglesia en esta parte del mundo, en Sudamérica. De manera especial, te quiero agradecer muchísimo por la vida del pastor Ricardo. Gracias por su disposición. Bendícelo a él, bendice su salud, fortalécelo, Señor. Tócalo con el poder de tu Espíritu Santo, a su esposa, a sus hijos, a toda su familia, Señor. Tenlos bajo el cuidado tuyo, bajo el poder, tu poderosa mano, sosténlos en todo momento. Señor, cerramos esta cursada esperando siempre que las semillas que se siembran puedan germinar para gloria tuya y para bendición de la iglesia. Lo pedimos y lo confiamos todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Pues muchas gracias, pastor. Le mando un gran abrazo y nos estaremos viendo en otra cursada. Muchas bendiciones, pastor. Gracias. Paz. Entonces,